chicos, ¿cómo están? Aquí es su servidor Elonizam, trayendo un nuevo video para su bonito canal. Bueno, hoy les traigo el capítulo 4 de Tanjiro. ¿Qué hubiera pasado si Tanjiro era más serio? O algo así. De ahorita no sé, son las 2 de la mañana y estoy grabando este audio. Bueno, quiero comentarles que pronto se subirán más partes de las teorías pendientes. Solo que pues me fui a hacer algo para estar bien, fui al doctor y eso, pero la verdad no sé, me recetaron medicamento y me sentí mal, me sentí más mal y pues recaí y pues ya no pude hacer más de lo que tenía pensado. Estaba pensando subir el capítulo 7 de qué hubiera pasado si Naruto nació en el clan Uzumaki. Y también qué hubiera pasado si Naruto hubiera viajado en el tiempo, capítulo 3 y otras teorías que no me acuerdo ahorita. Y pues las tenía pendientes, pero pues no, no, no me dio, pues no pude hacerlo y pues al final perdí la batalla y me sentí mal y me mantuve acostado y ya no pude hacer nada más. Así que les pido una disculpa. Bueno, para no alargarles más el video y pues y más aparte estoy tartamudeando porque eh, es que me siento bien cansado y cuando me siento cansado tartamudeo más de lo normal porque sí tartamudeo pero es algo mínimo que lo puedo controlar y pues así. Bueno, creo que es todo. Quiero decirles que vienen dos teorías, que una va a ser colaboración y otra la voy a subir, pero pronto les daré más spoiler. Creo que sería todo. Me despido. Bye. Capítulo 4, el baterista no reconocido Kaminari no Koki, Ichi no Kata. Ekideki-sen. Un destello de luz llenó la habitación cuando Zenitsu se lanzó hacia adelante, un rayo atravesó su cuerpo mientras atacaba al demonio con una carga directa. Como un relámpago puro, el demonio no pudo hacer nada para evitar que la espada dorada de Zenitsu le cortara la lengua y el cuello y lo decapitara. La habitación se llenó con un eco persistente similar a un trueno después de que Zenitsu apareció de nuevo un par de metros detrás del demonio, luciendo como si ni siquiera hubiera sacado su espada. La cabeza del demonio había volado en el aire después de ser separada del cuerpo, y el aire que la carrera de Zenitsu había desplazado se precipitó hacia el espacio vacío que había dejado, mientras que los crepitantes de los relámpagos llegaron poco después, lanzándose desde Zenitsu al piso y las paredes por un tiempo. Unos segundos antes de disiparse. El niño, que se había protegido la cara del polvo en la habitación que había sido perturbada, dejó caer el brazo y se quedó sin aliento cuando vio una fuente de sangre brotar del cuello del demonio decapitado antes de que su cuerpo cayera sin vida al suelo. El clic de la espada de Zenitsu, al ser completamente insertada de nuevo en la funda, se escuchó poco después, seguido por el golpe de la cabeza del demonio que aterrizó en el suelo cerca de su cuerpo y rodó sobre su pie. Ga. Jadeó Zenitsu, sus ojos se abrieron de golpe cuando se despertó, parpadeando un par de veces mientras se preguntaba qué había sucedido. Escuchó la cabeza detenerse junto a su pie y miró hacia abajo, congelado en silencio antes de que la cabeza comenzara a desintegrarse en cenizas. Ya. Está muerto. De repente, está muerto. El asombro del niño hacia Zenitsu rápidamente volvió a sus sentimientos originales cuando el asesino volvió a ser su yo quejumbroso y cobarde. Miró a Zenitsu mientras seguía enloqueciendo por la desintegración del demonio, saltando unas cuantas veces mientras temblaba antes de que el cuerpo del demonio desapareciera por completo. El demonio se había ido, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Mi nombre es Shoichi, murmuró el chico. Ese Shoichi-kun, tú, tartamudeó Zenitsu antes de saltar hacia adelante, abrazando al pequeño que todavía tenía una expresión en blanco en su rostro. Gracias. Me salvaste la vida. Te estaré eternamente agradecido por esto. ¿De qué estás hablando? ¿Dijiste algo?
Zenitsu levantó la cabeza del pecho del niño, las lágrimas corrían por sus mejillas. Shoichi, no queriendo lidiar con más sollozos, negó con la cabeza y quitó la mano de Zenitsu de su kimono antes de ponerse de pie con el asesino. Sin nada más que decir, y la amenaza que el demonio les planteaba desapareció, finalmente abandonaron la habitación para continuar su exploración de la casa. Maldita sea. Me envió a volar de nuevo. Pensó el joven con máscara de jabalí mientras corría con los brazos a los costados por uno de los pasillos de la casa, sus espadas dentadas tintineaban a los costados. Apretó los dedos en puños mientras corría, un gruñido salió de sus labios. Ha sido así durante los últimos 3 días, maldita sea. Hacer mi camino a través de un edificio estrecho como este, simplemente no es lo mío para llorar en voz alta. Se deslizó por una esquina, chocando contra una de las paredes del pasillo antes de continuar corriendo, siempre manteniendo la vista hacia adelante y los brazos rectos detrás de él. Bajo y siempre listo, realmente corría como si fuera un jabalí en su entorno natural. El hombre con cabeza de jabalí corrió hacia una bifurcación en el pasillo más adelante, el camino iba hacia la izquierda o hacia la derecha, y estaba preparado para girar a la derecha antes de que una gran mano apareciera desde la vuelta de la esquina y alcanzara su cabeza. En una moneda de 10 centavos se detuvo y saltó hacia atrás con algunos gruñidos, viendo cómo el cuerpo al que pertenecía el brazo emergía de la curva, era el cuerpo de un gran demonio con un cuerpo grande e hinchado y labios gruesos, 2 pequeños colmillos sobresaliendo de la curva. Su boca. Había sangre salpicada en su pecho y alrededor de su boca, lo que implicaba que acababa de tener una comida reciente dentro de la casa. Me esquivaste. Dijo el inflado demonio, sus ojos se posaron en el joven considerando que era prácticamente el doble de su altura. Valdrá la pena arrancarle la carne. Los ojos del joven se entrecerraron detrás de su máscara y extendió los brazos en el aire, exhalando una nube de vapor y aire por las fosas nasales de su máscara mientras vaciaba sus pulmones de todo el aire que tenían para relajar su cuerpo. Autodidacta, Keramono no Koki, murmuró, agachándose y cruzando los brazos para agarrar sus espadas con cinta adhesiva con las manos opuestas. Valdrá la pena destruir un objetivo tan grande. Luego corrió hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos, el demonio hinchado riendo mientras daba unos pasos hacia adelante con los brazos extendidos como si fuera a abrazarlo. Su esperanza de atrapar al asesino con cabeza de jabalí y convertirlo en su próxima comida se desvaneció rápidamente cuando un par de fuertes silbidos vinieron del joven, seguidos de sus brazos separándose limpiamente de su cuerpo justo debajo de los bíceps. Los ojos del demonio se abrieron de par en par en estado de shock por la rapidez con que sus brazos habían sido cortados, y retrocedió unos pasos mientras sus antebrazos caían al suelo a ambos lados del asesino con cabeza de jabalí que se reía. Haga alarde de su cadáver, y sirva como mi trampolín. Gritó el asesino mientras cruzaba sus espadas alrededor de su cuerpo y las balanceaba horizontalmente, cortando limpiamente el grueso cuello del demonio sin problemas. San no Kiba. Kuizaki. Cuando la cabeza del demonio voló hacia adelante sobre su hombro, el joven plantó su pie izquierdo en el pecho hinchado del demonio y golpeó su cuerpo contra el suelo. Luego, literalmente, usó el cadáver del demonio hinchado como un trampolín para lanzarlo al final del pasillo, y con una risa se lanzó de la pared por el camino correcto, dejando que el demonio fallecido se convirtiera en cenizas. ¡Ah! Pasando. Exclamó el hombre mientras se reía todavía, su aliento humeante salió disparado por las fosas nasales del jabalí una vez más. El demonio del tambor acechaba los pasillos vacíos de su casa, sus pesados pasos hicieron que el piso de madera se agrietara y se doblara bajo el peso de su cuerpo. Todavía sostenía los perpetuos colmillos con el ceño fruncido en su rostro, y sus ojos todavía estaban enrollados hacia la parte posterior de su cabeza. Gruñó para sí mismo mientras caminaba hacia adelante en busca de su presa, el niño que había secuestrado porque había sentido la sangre especial que tenía dentro de sus venas. Marechi, si pudiera devorar un poco, habló para sí mismo mientras caminaba, gruñendo de nuevo. 50, no, el valor de 100 humanos. El demonio del tambor dejó de caminar por un momento, encorvándose ligeramente mientras apretaba los puños con más frustración. En su espalda había una mancha oscura que se extendía desde un omóplato hasta el otro a lo ancho, su tamaño ocupaba la mitad de su espalda por encima de todo. Parecía un hematoma desagradable, con algunas de sus venas abultadas dentro y alrededor de la marca, similar a las que estaban centradas alrededor de los tambores Tsuzumi que sobresalían de su cuerpo.
Sus párpados temblaron levemente mientras apretaba sus afilados dientes uno contra el otro, su frustración aumentaba mientras el olor del llamado Marechi continuaba evadiéndolo. Su búsqueda de la sangre especial había resultado infructuosa hasta entonces, no quería perderla. Tengo que buscar más humanos con Marechi y consumirlos. De esa manera, su ojo derecho comenzó a rodar de regreso a su lugar, temblando y retorciéndose mientras lo hacía, mientras el demonio cubría su boca con su mano mientras recordaba días del pasado. Finalmente, su ojo derecho volvió a su posición anterior, donde se reveló que su pupila había sido grabada con el kanji del Hormone 6, antes de que en algún momento fuera atravesado por una cicatriz en forma de X. De esa manera, puedo reclamar mi lugar entre los 12 Kizuki. Cuando su ojo lleno de cicatrices se reveló, el demonio regresó a sus recuerdos, cuando había sido parte de los 12 Kizuki. Estaba en la misma casa que acechaba en el presente, dentro de una de sus muchas habitaciones decoradas con murales florales, dándose un festín con el cadáver de un humano que había cazado y matado. Pero algo estaba mal. Con cada trozo de piel y carne que devoraba, sus porciones se volvían más pequeñas y comenzaba a disminuir. Eventualmente hizo que dejara de comer del cadáver por completo y se sentara, tapándose la boca con la mano como si fuera a vomitar. Esto nunca le había sucedido al demonio, ni una sola vez. Nunca había rechazado a un humano como comida, su carne era un manjar y aumentaba su poder cada vez que comía uno. Sin embargo, por alguna razón, no sabía ni se sentía igual que antes. ¿Estaba empezando a no gustarle comerse humanos? Kyogai. El demonio inmediatamente sintió un escalofrío subir y bajar de su giro mientras miraba hacia arriba del cadáver, viendo a Muzan con su sombrero de fieltro blanco y un abrigo a juego colgando sobre sus hombros parado frente a él en la habitación. No lo había escuchado entrar, ni siquiera sintió su presencia. El señor de los demonios que gobernaba a través del miedo sobre toda la población de demonios había aparecido ante él, de la nada. ¿No puedes comer más?, preguntó Muzan con esa voz fría y sin emociones suya. ¿Es eso todo lo que realmente tienes que ofrecer? No. No he terminado, suplicó el demonio. Muzan no creyó su mentira, y sin siquiera mover un músculo, 2 cortes finos en forma de X fueron cortados en el ojo derecho del demonio sobre su marcador de 12 Kizuki. Gruñó y ahuecó el lado derecho de su rostro con una de sus manos, la herida se negó a sanar cuando él lo deseaba porque había sido Muzan quien se la había infligido. El rey de los demonios ni siquiera se molestó en mirarlo mientras estaba de pie frente a él, manteniendo la mirada oculta detrás del ala de su sombrero de fieltro. Por favor, dame más tiempo. Solo un poco. He tenido suficiente. Muzan finalmente levantó la cara para mostrar su expresión enojada y disgustada, sus ojos de demonio rojo ciruela brillando levemente mientras atravesaba al demonio y lo paralizaba. Las venas se le hinchaban en las mejillas y el rostro debido a su ira, y su voz estaba llena de insatisfacción. Te estoy quitando tu número. Ese es tu límite, y lo has alcanzado. Los recuerdos del demonio estaban llenos de las palabras que le había dicho el señor demonio cuando se había convertido en demonio por primera vez, una vez que había aceptado la sangre del creador. Cuantos más humanos devora un demonio, más fuertes se volverán. Una vez que Muzan vio el potencial que tenía, recibió otra porción de sangre que le permitió unirse a las filas de los 12 Kizuki. El constante ridículo de los miembros de mayor rango siempre había sido una molestia, pero había valido la pena. La fuerza de la sangre de Muzan era alucinante, le permitió llegar más allá de sus propios límites anteriores que nunca. Estaba seguro de que nunca encontraría su nuevo límite, nunca más. Las posibilidades eran infinitas. O eso le habían hecho creer. Kiyoshi Nii-chan. Kiyoshi Nii-chan. El hermano mayor de los 3 niños jadeó, su mano alejándose del tambor Tsuzumi en su agarre mientras Teruko corría hacia él con lágrimas en los ojos. Corrió a sus brazos y lo abrazó, Kiyoshi sonriendo felizmente con rastros de lágrimas emergiendo de las esquinas de sus ojos al mismo tiempo que la abrazó. Mientras tanto, Tanjiro permaneció fuera de la habitación, tapándose la boca y la nariz con las manos quietas, mientras que su otro brazo abrazó deliberadamente su estómago para tratar de contenerse. No había duda de que el olor embriagador venía del joven, y temía que si se acercaba algo malo podría suceder. Sin embargo, sonrió detrás de su mano, agradecido de haber sido capaz no solo de encontrar al hermano mayor de Teruko, sino de reunir a los 2 hermanos al mismo tiempo. ¿Quién es él?, preguntó Kiyoshi a su hermana cuando notó a Tanjiro, viendo sus ojos y sintiendo un inmenso terror sobre él. Él es...
No tengas miedo, Kiyoshi-ni. Es una buena persona. Pero Teruko-chan, sé que lo es, pero me ayudó a encontrarte. Me protegió del monstruo que te secuestró. Kiyoshi jadeó, mirando de su hermana pequeña a Tanjiro, quien por la forma en que sus ojos se entrecerraron levemente estaba sonriendo cálidamente bajo su mano. Kiyoshi había crecido sabiendo que los monstruos, como los demonios, podían existir en su mundo y que siempre era malo salir después del anochecer. Él y sus hermanos habían estado afuera de todos modos, después de jugar en el bosque, y por eso había sido secuestrado por uno de esos mismos monstruos de los que les habían hablado sus padres. Ver a uno de pie allí, sin siquiera intentar acercarse a él y parecer amigable al mismo tiempo, era desconcertante. Es más, escuchar a su propia hermana decirle que esta era diferente a la que lo había tomado lo hizo aún más confuso. Tanjiro podía ver los sentimientos contradictorios jugando en el rostro de Kiyoshi y se arriesgó, bajando la mano de su boca y nariz para permitir que el niño viera su sonrisa, incluso cuando eso significaba mostrarle los colmillos y la baba también. Tu hermana tiene razón, no tengo la intención de hacerte daño, ni tampoco a tus hermanos. Sin embargo, se limpió los labios de saliva y apretó los dientes ligeramente. Parece que hay algo en ti que está volviendo locos mis sentidos. ¿Qué es? ¿Tiene hambre, Kiyoshi-ni? Ya sabes, dijo Teruko, su voz se apagó levemente, antes de que se recuperara mientras sostenía el kimono de su hermano. Pero no ha intentado atacarme o comerme ni nada. Se ha estado conteniendo todo este tiempo. Puedes confiar en él. Kiyoshi volvió a intercambiar miradas con su hermana y Tanjiro, antes de que finalmente pareciera relajarse un poco, aunque todavía se aferraba a su hermana de manera protectora. Algo que Tanjiro entendió bastante bien y le devolvió la sonrisa. Estoy tratando de quedarme aquí, para no acercarme más, pero no puedo evitar preguntar, ¿estás herido? Preguntó Tanjiro. Kiyoshi se movió un poco incómodo antes de cambiar de posición para sentarse para empujar su pierna derecha hacia afuera, revelando que la pernera del pantalón había sido arrancada por encima del tobillo y la izquierda ensangrentada, un corte ligeramente profundo presente en su espinilla. Yo voy a caminar, ¿de acuerdo? Yo voy a contenerme lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Yo no quiero lastimar a ninguno de ustedes. Oni-san. Tanjiro enarcó una ceja a Teruko cuando se puso de pie y jugueteó con la faja de su kimono, antes de deslizar la pieza de tela púrpura y blanca y caminar hacia él. Ella se lo acercó y los ojos de Tanjiro se agrandaron ante el acto desinteresado, viendo tanto de Nezuko en ella que no pudo evitar sonreír y frotar su cabeza afectuosamente. Es para que te cubras la boca y la nariz ya que pensé, gracias, Teruko. Es perfecto. Tomando la pequeña faja, se la ató alrededor de la cabeza sobre la nariz y la boca como una máscara, y miró a Kiyoshi antes de meter la mano en uno de los bolsillos internos de su aori y sacar un paquete envuelto sujeto por una cuerda. Mi sensei me dio este ungüento que es increíble para tratar heridas y ayudarlas a sanar. ¿Puedo, Kiyoshi-san? Preguntó, su voz un poco amortiguada por la banda. Kiyoshi negó con la cabeza de lado a lado y Tanjiro colocó el paquete en el suelo junto a los dos hermanos y lo abrió, sacando el recipiente plano y abriéndolo para alcanzar el ungüento dentro. Emitía un suave olor a bayas, y Tanjiro sumergió dos de sus dedos en él para comenzar a esparcirlo alrededor de la herida de Kiyoshi. Sin embargo, su mano temblaba y había gotas de sudor visibles rodando por su frente mientras lo hacía, y su respiración comenzaba a volverse un poco irregular. Teruko, quien había estado con él por más tiempo, podía decir a pesar de su edad que él estaba luchando con el olor de la sangre de su hermano incluso cuando su nariz y boca estaban cubiertas por la faja de su kimono. ¿Sabes? Mi sensei usa una máscara de ogro todo el tiempo. Nunca vi su rostro mientras entrenaba con él. Dijo Tanjiro, queriendo hablar para poder dejar de pensar en el delicioso olor a sangre del joven. La pequeña charla que tuvieron entre ellos sobre el maestro de Tanjiro, Urokodaki, quien lo había entrenado para convertirse en un Demon Slayer, resultó útil para Kiyoshi al traer una pequeña sonrisa a su rostro y ayudar a aliviar algunas de sus preocupaciones. Una vez que terminó de aplicar el ungüento, volvió a poner la tapa en la caja circular plana y la envolvió de nuevo antes de devolverla a su bolsillo de almacenamiento dentro de su aori. Tenía un trozo de tela de repuesto con él, y lo sacó para usarlo como un vendaje alrededor del tobillo de Kiyoshi, antes de levantarse y quitar la faja de Teruko de alrededor de su rostro para devolvérsela con una sonrisa.
Ahora que la herida estaba cubierta por el vendaje improvisado, el olor no le molestaba tanto, si es que lo molestaba, lo que le permitía estar más relajado y lidiar con el hambre normal que suele tener. Ella también se sentía y se veía mucho mejor que antes, gracias a estar nuevamente con su hermano, lo que le trajo una sensación de satisfacción por un trabajo bien hecho. Sin embargo, la misión principal aún no estaba terminada. Tenía un demonio que matar. ¿Te sientes mejor?, preguntó mientras Teruko se ponía el cinturón alrededor de su cintura. Ese ungüento hace que todo se sienta mejor en solo 1 o 2 minutos. Yo sí. Tanjiro le dio una cálida sonrisa mientras le ofrecía una mano al joven, levantándolo con cuidado y apoyándolo por un momento para que pudiera recuperar el equilibrio. Una vez que Teruko se puso de pie para aceptar ese trabajo por él, frotó la cabeza de Kiyoshi afectuosamente como lo haría un padre o un hermano mayor, y también le dio un pulgar hacia arriba. Hiciste un trabajo maravilloso. Bien por estar ahí por tu cuenta, Kiyoshi-san. El labio inferior de Kiyoshi tembló levemente antes de que las lágrimas comenzaran a rodar lentamente por sus mejillas, cuando finalmente pudo dejar salir algunas de sus emociones de terror. Ningún niño debería tener que experimentar algo como esto, pensó Tanjiro para sí mismo, debería permitírseles crecer y vivir sus vidas. Encontrar el amor y tener una familia juntos. No tener miedo de ser tomado por un demonio y convertirlo en su comida, nunca ver lo que podría haber sido de su vida en el futuro, nunca volver a ver a su familia y seres queridos. Es lo que le hizo querer convertirse en un asesino de demonios, porque consideraba que todos los demonios eran como su creador, Muzan. Pero ahora, ese tipo de pensamiento podría no ser lo mejor, pensó Tanjiro mientras levantaba su mano de la cabeza de Kiyoshi, dejando que el chico llorara un poco más antes de agarrar su espada. Ahora, Kiyoshi-san, comenzó Tanjiro, su sonrisa se volvió seria. ¿Crees que puedes decirme qué pasó aquí? Kiyoshi sollozó una vez y se estremeció, antes de asentir lentamente con la cabeza y bajar la mirada ligeramente mientras permitía que los recuerdos que ya estaba tratando de olvidar a propósito regresaran. Lo asustado que estaba, lo preocupado por no poder volver a ver a su familia, todo volvió a él. Un monstruo me arrastró lejos, y casi me devoran. Dijo Kiyoshi, Teruko abrazando un poco más el brazo de su hermano. Pero, en ese momento, otros monstruos aparecieron de la nada, y empezaron a pelear hasta la muerte por quien me iba a comer. Tanjiro sintió con la cabeza y escuchó la historia de Kiyoshi en silencio y con interés, su hermana llorando por el recuerdo de su hermano. Saber que estaban tan cerca de perderlo a él, a ella y a su segundo hermano mayor, la hizo apreciar a Tanjiro aún más profundamente. Ahí luego, el que tiene el Tsuzumi creciendo fuera de él, uno de los otros demonios arrancó un Tsuzumi de su espalda. Y cuando lo recogí y lo golpeé, esta habitación cambió de repente. Y de alguna manera sostuve hasta ahora. Tanjiro frunció el ceño un poco más cuando Kiyoshi mencionó al demonio con los tambores Tsuzumi y se llevó una mano a la barbilla, ahondando en sus pensamientos. Así que ese era él, mencionó a Marechi o algo así, sí, es cierto. Seguía llamándome Marechi exclamación de cierre Kaoru. Tanjiro, Teruko y Kiyoshi saltaron cuando el cuervo de Tanjiro apareció repentinamente de la nada junto a ellos en el suelo, mirando a los dos hermanos mientras sostenía sus alas hacia un lado. Kaoru. Se refiere al dueño de sangre rara. Dijo el cuervo de nuevo, antes de reír de una manera desagradable mientras Teruko se retiraba a los brazos y el pecho de su hermano debido al pájaro. ¿Qué quieres decir con sangre rara?, preguntó Tanjiro, bajando la mirada ligeramente para que su cuervo no viera exactamente sus ojos mientras el pájaro lo miraba, alborotando sus plumas ligeramente. ¿Y por qué a un demonio le importaría eso? La sangre de todas las especies vivientes se puede clasificar en tipos, idiota. Respondió el cuervo antes de caminar hacia la derecha de Tanjiro, extendiendo sus alas para verse más grande o para enfatizar el punto que estaba diciendo. Y el Marechi definitivo, cuanto más escasa es la sangre, menos común, para un demonio. Un solo humano Marechi tiene el mismo valor nutricional que comer 50. 100 humanos. Para los demonios, el Marechi es un festín. Los ojos de Tanjiro se abrieron en estado de shock, dándose cuenta instantáneamente de por qué el olor de la sangre de Kiyoshi había sido tan potente e intoxicante para él antes de que pudiera bloquear el olor con la tela. La sangre de Kiyoshi era este tipo especial de sangre a la que los demonios se referían como Marechi, y al olerla, es por eso que apenas podía concentrarse en todos los pensamientos de devorar su fuente que le venían a la mente.
Si las palabras del cuervo eran ciertas, y estaba seguro de que lo eran porque era uno de los cuervos inteligentes de los cazadores de demonios, entonces necesitaba ser excepcionalmente más cuidadoso a partir de ahora si alguna vez volvía a entrar en contacto con Marechi. Había necesitado prácticamente todo lo que tenía para luchar contra sus impulsos debido a la sangre de Kiyoshi, y había sido por un pequeño corte en el tobillo. Si cuando se encontraba con otro humano con sangre de Marechi, donde había más al aire libre, no estaba seguro de poder tolerarlo de nuevo. Me pregunto si Nezuko podría tolerarlo, ella ha sido un demonio por mucho más tiempo que yo. Luego, un olor entró en la habitación y Tanjiro naturalmente lo recogió, sus ojos se abrieron de par en par cuando fue arrancado de sus pensamientos. El demonio Tsuzumi estaba cerca, y sabía que si se les ocurría, Tanjiro tendría que intentar proteger a Teruko y Kiyoshi al mismo tiempo. Si Kiyoshi volviera a resultar herido y volviera a oler su sangre, no sería bueno para ninguno de ellos. Incluso cuando podía sentirlo dentro del chico, olerlo era mucho peor. Escucha. Me voy de esta habitación ahora. ¿Eh? Jadeó Kiyoshi. Tanjiro le dio una sonrisa tranquilizadora y le dio una palmada en el hombro, antes de asentir con la cabeza. Cálmate, está bien. Voy a acabar con ese demonio. Tanjiro luego volvió su mirada hacia la joven Teruko, quien ya había comenzado a temblar levemente, antes de poner una mano en la parte superior de su cabeza y señalar el tambor Tsuzumi del demonio sentado en el suelo. Escúchame, Teruko. En este momento, tu hermano está terriblemente agotado, así que tienes que cuidarlo, ¿de acuerdo? Tan pronto como salgo de la habitación, golpeo ese Tsuzumi y me mudo. Al igual que Kiyoshi ha estado haciendo hasta ahora, cada vez que alguien intenta abrir la puerta o escuchas algo, golpea ese Tsuzumi de inmediato y huye. Teruko asintió una vez antes de agacharse y recoger el tambor, sosteniéndolo firmemente en sus brazos contra su cuerpo mientras ella y su hermano se sentaban en el suelo de nuevo para dejarlo descansar. Prometo ir a buscarte. Seguiré tu olor. Continuó Tanjiro. Gritaré tus nombres cuando abra la puerta. Solo tienes que esperar un poco más. Puedes hacerlo, ¿verdad? Finalmente, por primera vez que lo ha visto, Teruko junto con su hermano le dieron expresiones decididas y sin miedo, al mismo tiempo asintiendo con la cabeza una vez como respuesta. Tanjiro les devolvió una de sus cálidas sonrisas y asintió con la cabeza, dando un paso hacia la puerta de la primera habitación antes de la que estaban. Les dio a ambos un pulgar hacia arriba y luego un saludo. Ambos son tan fuertes. Volveré, lo prometo. Tanjiro luego se volvió hacia la entrada de la primera habitación y frunció el ceño, escuchando los pasos del demonio del tambor que se acercaban cada vez más fuerte y atronador con cada segundo que pasaba. Luego se detuvieron, y Tanjiro se tensó cuando la cabeza del demonio miró lentamente desde la esquina para mirarlos directamente con sus ojos rojo sangre. Con la espada en la mano, Tanjiro salió corriendo de la habitación, corriendo directamente hacia el demonio sin mirar atrás. Una orden rápida para tocar el tambor fue todo lo que tuvo que decir para que los niños lo hicieran, el bon del Tsuzumi resonando en las paredes cuando la habitación detrás de él se desvaneció por completo, su entrada ahora reemplazada por una pared de papel completa que combinaba con el resto de la primera habitación. El demonio emergió por completo de la esquina y entró por la puerta, apretando los puños y gruñendo mientras miraba al Tanjiro que atacaba. Maldijo y murmuró en voz baja mientras levantaba su mano izquierda hacia el tambor derecho y lo golpeaba 2 veces rápidamente. La habitación giró de acuerdo con la dirección a la que se asignó el tambor, lo que provocó que Tanjiro tuviera que girar en el aire para aterrizar firmemente sobre sus pies en una posición de rodillas con su espada ahora desenvainada y brillando a la luz de la linterna. Los ojos de Tanjiro miraron al demonio desde el techo mientras cruzaba la puerta por completo, ahora dentro de la habitación y luego golpeó su estómago. El ataque invisible de 3 garras se produjo exactamente al mismo tiempo y Tanjiro se agachó debajo de él, su cabello sintiendo la ráfaga de viento desplazado que pasaba sobre él. Se escuchó otro bon, Tanjiro vio que era el tambor en el hombro derecho esta vez, y cuando la habitación comenzó a dar vueltas, comenzó a memorizar los tambores y sus reacciones correspondientes, basándose en lo que estaba ocurriendo en el presente y en lo que había visto anteriormente. El Tsuzumi en su hombro derecho voltea la habitación a la derecha. Pensó, saltando a lo que sería el próximo piso nuevo antes de que el demonio golpeara otro tambor. El de la izquierda lo voltea a la izquierda. Mientras la habitación giraba una vez más en la dirección opuesta, Tanjiro se centró en los 2 tambores que crecían en los muslos del hombre y recordó lo que habían hecho de memoria.
La pierna derecha giraba hacia adelante y la pierna izquierda hacía girar la habitación actual hacia atrás. Y por último, el tambor en su vientre fue lo que lanzó el ataque de garras. Tanjir se levantó de un salto para evitar otro de los ataques de garras del demonio, solo para que el demonio golpeara varios de sus tambores a la vez y dejar a la habitación dando vueltas alrededor de Tanjir en las 3 dimensiones. Tuvo que saltar y evitar golpear una pared o el piso con demasiada fuerza mientras lo golpeaban de una parte de la habitación a la otra con cada golpe de tambor Tsuzumi, hasta que vio una abertura. Cuando el piso se movió por la rotación de la habitación a una de las paredes laterales, Tanjir plantó ambos pies firmemente contra él y saltó hacia adelante con un giro, levantando su espada con ambas manos por encima de su cabeza. La delgada línea blanca estaba allí, podía verlo. El demonio golpeó su vientre de nuevo y Tanjir gruñó con un leve ojo entrecerrado antes de verse obligado a girar hacia un lado y evitar el ataque de garras que vino a continuación. Maldita sea, es rápido. La velocidad de las rotaciones y los ataques es devastadora. Pensó mientras la habitación comenzaba a girar a su alrededor de nuevo. Me obligué a no devorar humanos, confiando en el sueño para recuperar fuerzas, al igual que Nezuko, he podido soportarlo porque era el hijo mayor. Porque quería proteger a Nezuko. Aterrizó contra el techo y rodó hasta ponerse de rodillas, gruñendo un poco mientras levantaba la cabeza hacia el demonio. Golpeó su barriga, y Tanjir una vez más tuvo que esquivar el ataque, dejando 3 profundas marcas de garras en el lugar donde una vez estuvo. He estado luchando contra mi mitad demonio, desde que me convertí en uno. Tengo miedo de no poder proteger a Nezuko, de que nos ponga en peligro a los dos. Y con la técnica de este demonio, no puedo cerca. No puedo. El agua puede cambiar de cualquier forma. Viértela en un recipiente y es un cuadrado. Viértela en una botella y es redonda. A veces, incluso puede romper rocas y fluir hasta donde alcanza la vista. Tú también, puede convertirse en ese agua y cambiar a la forma que mejor le parezca. Las palabras de Urokodaki entraron en su mente como un río de sabiduría, recordándole a Tanjir sus técnicas de respiración de agua y lo que hizo en la ciudad contra el demonio flecha. Miró su espada, viendo el reflejo de sus ojos en la hoja de color negro, y apretó la otra mano en un puño. Así es, puedo usar las formas de respiración de agua para contrarrestar el arte del demonio de sangre de este demonio, y, como el agua, he cambiado a una nueva forma. Siendo un demonio, es solo una nueva forma. Tanjir volvió a ponerse de pie, agarrando su espada con ambas manos mientras miraba al demonio hacia abajo, eliminando sus miedos y preocupaciones. Ya no puedo dejar de huir, no debo dejar que me controle. Mira hacia adelante y no mires atrás. Despierta. Tanjir se puso de pie cuando la habitación se dio la vuelta 2 veces, devolviéndola a su orientación original, con el demonio inmóvil frente a él. Volvió a levantar la espada, permaneciendo firme y confiado. Había una razón por la que se había convertido en un demonio, si no lo sabía. Era hora de dejar de luchar como un humano, tenía que aceptar quién era y usarlo para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Lo he hecho bien hasta este punto. Y no dejaré que se detenga aquí. Exclamó Tanjir, mostrando sus colmillos al demonio cuando finalmente, las restricciones inconscientemente autoimpuestas que se imponía a sí mismo fueron levantadas. Manteniendo su hambre a raya, dejó que su nueva fuerza demoníaca fluyera a través de su cuerpo, haciendo que sus ojos se estrecharan más y sus colmillos se volvieran más afilados y largos. Ya no iba a fingir ser humano, ya no era Tanjir Kamado. No, él era Tanjir Kamado, el hijo mayor de la familia Kamado, demonio transformado y miembro del cuerpo de Demon Slayer. Ni hoy, ni en el futuro. Golpéame, nunca me rendiré. Zenitsu y Shoichi corrieron de la mano a través de la casa por uno de sus muchos pasillos, buscando por todas partes cualquier evidencia o señal de Tanjir dentro de cualquiera de las habitaciones por las que pasaban. ¿Dónde estás, Tanjir?, dijo Zenitsu preocupado por su amigo. Todavía puedo escuchar ese sonido espeluznante, solo mantente sano y salvo, Tanjir. Zenitsu-san, ¿soy solo yo, o simplemente estamos dando vueltas y vueltas en círculos? Preguntó Shoichi cuando pasaron junto a una colección de ollas de aspecto familiar a un lado. Lo sabía. Estaba teniendo la misma sensación. Exclamó Zenitsu cuando se detuvieron en seco. Ese es mi chico, Shoichi. Sabía que podía contar contigo. Miraron hacia una habitación a su izquierda y Zenitsu le dio un ligero empujón hacia ella, temblando levemente ante el terror de lo que podría haber más allá de esas puertas. Oye, ¿podrías mirar detrás de esas puertas?
Shoichi miró a Zenitsu con la expresión de un ogro que estaba casi harto de su cobardía. La ceja derecha de Zenitsu se movió levemente antes de agarrar su cabeza y sacudirla de lado a lado. ¿Qué diablos? Está bien, deja de mirarme así. Fine, lo haré yo mismo. Zenitsu abrió nerviosamente las puertas corredizas de papel y miró adentro, gimiendo silenciosamente para sí mismo mientras trataba de distinguir algo sospechoso dentro de la habitación a oscuras. Cuando no vio nada, los abrió más e instó a Shoichi a que lo siguiera, tomándole la mano nuevamente mientras trotaban hacia las puertas al otro lado de la habitación. Vamos, Tanjiro, ¿dónde estás? De repente, hubo un bon de un tambor Tsuzumi y la habitación entera giró hacia adelante a su alrededor, el suelo desapareció bajo sus pies. Parecieron flotar por un breve momento, antes de que comenzaran a caer rápidamente hacia las puertas con Zenitsu gritando todo el camino junto al grito de Shoichi. Puerta tras puerta se abrieron para ellos mientras caían, hasta que la última se abrió a una habitación parecida a un porche que terminó cuando un par de ventanas de papel se abrieron a un mundo exterior brillante que los cegó a ambos. Duró solo momentáneamente, su vista se ajustó a la luz antes de que el paisaje se convirtiera en copas de árboles verdes y montañas cubiertas de nieve en la distancia, seguido de un cielo azul brillante arriba con pocas o ninguna nube para evitar que los rayos del cálido sol arriba tocaran la tierra. El demonio del tambor seguía dando vueltas y girando la habitación con sus tambores, Tanjiro apretando los dientes y ajustando su cuerpo a cada cambio de habitación, aterrizando cada vez mejor en una postura adecuada cada vez que ocurría. Y cada vez que venía el ataque de garras, lo veía venir varios segundos antes de cuando los estaba recogiendo antes de aprovechar y permitir que sus habilidades demoníacas funcionaran. Esquiva tras esquiva, salto tras salto, continuó esquivando y contrarrestando el movimiento de la habitación, lo que llevó al demonio a sentirse cada vez más frustrado. Maldita sea, tengo que consumir un poco de Marechi. No hay tiempo que perder. Gruñó el demonio, mientras golpeaba la batería de nuevo, volteando la habitación y enviando a Tanjiro en movimiento de nuevo. No te dejaré tener mi Marechi. ¿Y cuál es tu nombre? Gritó Tanjiro mientras usaba una linterna para balancearse hacia donde estaría el piso después de otro golpe de Tsuzumi. Kyogai. Respondió el demonio, sorprendido un poco. No te voy a entregar a Kiyoshi, el Marechi. No me voy a rendir. Kyogai apretó los dientes y gruñó a través de ellos, mientras los recuerdos de su pasado humano comenzaban a emerger de la niebla de oscuridad que nublaba su mente. Recordó a alguien, un hombre mayor, parado frente a él y diciéndole que se rindiera. Lo enfureció más, lo suficiente como para hacer que sus venas sobresalieran a los lados de su cabeza. Voy a conseguir un poco de Marechi, y reclamar mi lugar entre los 12 Kizuki. Tanjiro jadeó un poco cuando Kyogai reveló sus ojos, azul celeste y de apariencia felina con las pupilas rajadas, siendo el ojo derecho el diferente entre los dos con kanji tatuado sobre el ojo, y una X cicatriz directamente sobre eso. Dos bonks de su batería, seguidos de más, vinieron en su furia despierta, Tanjiro rápidamente esquivando y evitando los ataques mientras la habitación también cambiaba de posición. Los gabinetes y los contenedores de almacenamiento de la habitación se cortaron y destrozaron en pedazos, lo que provocó que montañas de papel volaran y se derramaran por el suelo. Kyogai comenzó a golpear agresivamente sus tambores, convirtiendo la habitación en una casa de diversión giratoria y desorientadora de giros, vueltas y el papel volando por todos lados en el aire, con Tanjiro justo en el centro. Solo déjalo, ¿quieres? En el fondo de la mente de Kyogai, estaba de vuelta en su cuerpo humano, mirando hacia el suelo con los ojos vacíos, mientras un hombre estaba parado frente a él leyendo unos papeles que le había entregado. Afuera estaba lloviendo, y la única luz era la de la luna que brillaba a través de las nubes de lluvia a través de las paredes de papel de las ventanas y la entrada abierta. Eran sus poemas y escritos los que el hombre estaba leyendo, el arduo trabajo y la dedicación en los que Kyogai había pasado días trabajando para tratar de impresionar al hombre. Sin embargo, a pesar de eso, su maestro una vez más le estaba diciendo exactamente los mismos comentarios que siempre le respondía con todo lo que le había dado Kyogai. Tu escritura es tan aburrida. Hasta la última palabra es pura basura. Ridiculizó el hombre mientras dejaba caer los papeles al suelo justo enfrente del arrodillado Kyogai, antes de pisarlos. Sin belleza, sin fragilidad, sin impacto. ¿Por qué no te olvidas de escribir? Es solo un desperdicio de papel y plumas estilográficas.
La mano derecha de Kyogai se crispó y su corazón se hundió más en la boca del estómago ante las palabras, y la vista del pie del hombre pisando todo aquello en lo que había vertido su alma en un intento por ganar el reconocimiento del hombre. Sus burlas comenzaron a apagarse y a apagarse, los oídos de Kyogai se llenaron de nada más que ruido blanco. Deberías disfrutar de tu pasatiempo, jugar al Tsuzumi, siempre y cuando estés encerrado aquí. No es que tengas las habilidades para enseñar eso tampoco. Fue entonces cuando el hombre frotó su pie más profundamente en su trabajo escrito, antes de pasar a su lado sin siquiera una disculpa. Kyogai se estremeció y algo se rompió dentro de él, sus ojos se volvieron rojos al ver su papel arrugado. Abrió su ropa para revelar un tambor que crecía en su abdomen, y con un golpe feroz, el hombre detrás de él se partió en cuarto sin decir una palabra más. Los afilados dientes de Kyogai rechinaron y rechinaron cuando la ira y la frustración dentro de él comenzaron a hervir, infectando y eliminando su personalidad tranquila cuando rugió de ira. «Fuera de mi vista, maldito insecto», gritó, levantando los brazos y extendiendo los brazos. «Shisoku Tsuzumiuchi. Puede golpear a esos Tsuzumi aún más rápido», pensó Tanjiro mientras lo invadía un mal presentimiento en el estómago. Con el crujido de las articulaciones de sus hombros, los brazos de Kyogai comenzaron a volar alrededor de su cuerpo, golpeando rápidamente todos sus tambores en rápida sucesión. La habitación comenzó a girar y a oscilar incluso más rápido que antes, los papeles que habían estado esparcidos por el suelo se arremolinaron alrededor de Tanjiro mientras se mantenía atrapado en el aire cerca del centro de la habitación, incapaz de alcanzar un piso para darse una vuelta. Base sólida para pararse. Su visión estaba desorientada antes, pero ahora era casi imposible para él hacer un seguimiento de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, incluso con sus sentidos y visión agudizados. La velocidad de estas rotaciones me está mareando. ¡Qué habilidad tan asombrosa! Tanjiro escuchó el ruido del aire y la madera y miró a la izquierda, viendo 5 garras de aire volando rápidamente hacia él a través de una de las paredes. Se dio la vuelta y tiró el peso de su cuerpo hacia un lado, esquivando el ataque, y saltó del suelo cuando estuvo lo suficientemente cerca para hacerlo para evadir a otro. Al mismo tiempo, la habitación se retorció y se orientó para permitir que los papeles finalmente cayeran al suelo, creando un lío debajo de los pies de Tanjiro mientras caía hacia ellos. En una fracción de segundo, aterrizó de puntillas en un pequeño espacio entre el desorden de papeles, agarrándose a sí mismo. El acto hizo a Kyogai jadear y ver a Tanjiro dar pequeños saltos hacia una de las esquinas traseras de la habitación, un área donde había más piso vacío para pararse y no pisar ninguno de los papeles. Tanjiro miró a Kyogai por un breve momento antes de apretar la mandíbula y exhalar el aire de sus pulmones en un breve estallido antes de saltar del suelo cuando otro ataque de garra pasó por él. Llegó un segundo, y Tanjiro se retorció en el aire con su impulso para evitar hacer contacto. Puedo verlo ahora, justo antes del ataque de la garra, hay olor a moho. Pensó Tanjiro, antes de agarrar su espada con más fuerza y concentrarse únicamente en su sentido del olfato hipermejorado. A un ritmo increíble, evitó cada ataque que Kyogai le lanzaba, sin perder ni un solo movimiento en sus esquivas. Kyogai dudó una vez más al ver al joven asesino de demonios evitando sus ataques, permitiendo que Tanjiro aterrizara sobre sus 2 pies y mirara fijamente a su oponente. Concentración total, Mizu no Koki. Kuno Kata. Suiri Shibuki, corrió. Cuando Kyogai comenzó a rotar la habitación una vez más, usando su velocidad mejorada y agilidad llevada incluso más lejos que antes con su sangre demoníaca, Tanjiro comenzó a correr a altas velocidades en los mismos bordes de sus pies alrededor de la habitación en una espiral total, salpicaduras de agua azul brillante que queda tras cada paso. Minimiza el tiempo y el área de aterrizaje tanto como sea posible, avanza sobre tu oponente. Y cuando se presente la oportunidad, la tomas. El espacio alrededor de Tanjiro y Kyogai se volvió completamente negro, su sentido bloqueando todo a su alrededor, mientras un solo hilo blanco brillante apareció entre su espada y el cuello de Kyogai. El hilo de apertura, ahí estaba. Kyogai. El demonio jadeó cuando Tanjiro saltó con su pie derecho en el aire, volando directo hacia él con su espada hacia atrás, la polla y lista. Dudó una última vez al oír su nombre. Tu arte del demonio de sangre fue increíble. Gritó Tanjiro, antes de girar hacia un lado y mover sus brazos tan rápido y fuerte como pudo. La hoja de Nichirin golpeó el cuello de Kyogai y lo atravesó directamente como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, el aire barrió a su alrededor mientras la sangre salía de su cuello, mientras que la cabeza decapitada subió, cayendo de un extremo a otro.
Tanjiro aterrizó sobre sus dos pies y se puso de pie, inhalando para que el aire regresara a sus pulmones, antes de exhalar lentamente de nuevo para reducir su ritmo cardíaco a la normalidad. Lo había logrado y se miró la mano, sintiendo que sus dientes volvían a la normalidad, así como sus uñas, que se habían vuelto más afiladas. El poder que había sentido fue increíble de experimentar, pero durante esa pelea, en el fondo de sus entrañas y en el fondo de su mente, pudo sentir la oscuridad oculta y el hambre que lo acompañaba. Si no tenía cuidado y se permitía cometer un desliz incluso una vez, no podría haber marcha atrás desde allí. Todo el trabajo duro que había hecho para convertirse en un asesino de demonios, todo lo que había enfrentado hasta ahora para intentar acercarse a curar a Nezuko, podría ser quitado en un momento. Debería enviarle un mensaje a Urokodaki-sensei, necesita saber lo que pasó. Tú, chico. Tanjiro se animó y giró la cabeza, mirando por encima del hombro para encontrar la cabeza cortada de Kyogai descansando a un pie más o menos de donde su cuerpo había caído al suelo. El demonio lo estaba mirando directamente, todavía vivo por el momento hasta que la desintegración de su cuerpo comenzó a ocurrir. No eres un humano, pero tú, no lo soy. Soy un demonio, como tú. Pero, elijo ser diferente. Tanjiro respondió, girando su cuerpo para enfrentar la cabeza sangrante de Kyogai, y puso una mano sobre su corazón. Los demonios pueden ser diferentes, lo he visto. Si pudiera, habría tratado de ayudarte también, Kyogai-san. Kyogai se quedó aturdido por unos momentos, incapaz de responder antes de sentir que su cuerpo comenzaba a convertirse en cenizas, lo que significaba que su cabeza también comenzaría a disolverse. No le quedaba mucho tiempo y no estaba seguro de cómo tomar las palabras de Tanjiro sobre la elección, pero había una última cosa de la que quería estar seguro antes de dejar este mundo. Lo único que había querido escuchar de cualquier persona que hubiera conocido, a lo largo de toda su vida. Solo tenía que escucharlo una sola vez. Contéstame, dijo, las partículas de ceniza comenzando a alejarse de su cuello cortado. ¿Crees que mi arte del demonio de sangre fue increíble? Fue increíble, pero no puedo perdonarte por matar a otros. Lo siento. Tanjiro respondió, dándole una expresión seria. Veo, la mitad de la cabeza de Kyogai se había disuelto en cenizas para entonces, y en los últimos momentos de su vida, mantuvo sus ojos enfocados únicamente en Tanjiro, mirándolo sacar un tipo especial de daga con una unidad de almacenamiento incorporada que permitía que la sangre fuera succionado en él una vez que la hoja había perforado la piel de una persona o un demonio. Escuchó a Tanjiro darle la pequeña daga llena de sangre a un gato demonizado que llevaba un símbolo de aspecto extraño en un papel pegado a su pecho, antes de que el gato desapareciera sin dejar rastro. Finalmente, Tanjiro pasó junto a su cuerpo y cuando no escuchó sus pasos, asumió que lo habían dejado solo para morir. No estaba molesto por eso. El asesino tenía razón sobre él matando gente. En todo caso, había merecido morir solo así, sin nadie allí para consolarlo. Estaba seguro de que se iría al infierno por las personas que mató y devoró. Mi escritura, pensó Kyogai, su mente volviendo a sus recuerdos una vez más, la noche que mató al hombre que profanó sus escritos. No era basura en absoluto. Al menos, no para ese niño. Él consideró oportuno no pisotearlo, descansa en paz. Kyogai-san, y por lo que pude ver, deberías estar orgulloso de lo que escribiste. Los ojos de Kyogai se agrandaron cuando escuchó la voz de Tanjiro desde atrás, el asesino se había quedado momentáneamente para ofrecer una oración en silencio al demonio. Tanjiro, a pesar de que el demonio no podía verlo, se inclinó y finalmente salió de la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, ¿en cuántos años?, Kyogai sintió emociones humanas una vez más cuando las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos al suelo. Se sintió feliz de que finalmente lo hubieran notado y reconocido, algo por lo que se había esforzado durante toda su vida. Como humano con su escritura y su afición a tocar la batería, y como un demonio con su aceptación en los 12 Kizuki, su expulsión y su búsqueda para reincorporarse a sus filas. Mi escritura, mi arte del demonio de sangre, y mi juego de Tsuzumi, finalmente, han sido reconocidos, con las últimas lágrimas que cayeron de sus mejillas disolvidas, finalmente cerró los ojos y aceptó el abrazo de la muerte, ahora y para siempre verdaderamente satisfecho. N.Arri Kyogai, te extrañaremos. Incluso cuando mataron a personas, Demon Slayer seguro que sabía cómo mover un poco las cuerdas del corazón con sus historias de fondo. No todos los demonios son y solían ser malas personas, todos.
No estaba muy seguro de si debía continuar con esto un poco más o no, pero pensé que sería mejor dejarlo con la muerte de Kyogai, ya que finalmente consiguió lo que había estado luchando todo el tiempo. Solo para decir esto nuevamente, en algún momento, dejaré de cargar todos los días ya que lo he estado haciendo constantemente en los últimos días, así que espero que ninguno de ustedes se moleste por eso. No quiero malcriarlos chicos. 3 bonito, por favor deja un favorito, síguelo y revísalo si aún no lo has hecho. De si no lo haces, entristecerás a Nezuko. Entonces Tanjiro tendrá que golpearte con la cabeza por eso. Traducción, es. Kaminari no Koki, Ichi no Kata. Ekireki-sen, respiración de trueno, primera forma. Trueno y destello Kedamono no Koki, San no Kiba. Kuizaki, respiración de bestia, tercer colmillo. Devorar Shisoku Tsuzumiuchi, percusión rápida Mizu no Koki, Kuno Kata. Suiri Shibuki, corrió.